Hola a todos amigos, les habla Víctor y en este video tip les enseñaré a cómo mejorar el rendimiento de nuestra computadora utilizando un disco RAM o RAM Disk. Con esto lograremos optimizar y mejorar considerablemente el rendimiento y velocidad de Windows y sus aplicaciones. Así que si quieres saber qué es, para qué sirve y cómo lo puedes aplicar, mira completamente este video. Y no olvides suscribirte y darle manito arriba al video. Y deja tu comentario si tienes dudas. Así que comencemos con el video. Seguramente te estarás preguntando qué es un RAM disk o disco RAM. Lo puedes encontrar con diferentes nombres, ya sea RAM disk, unidad RAM o disco RAM. Un disco RAM es la emulación de un disco duro creada mediante una aplicación sobre la memoria RAM que tenemos instalada en nuestra computadora y que nuestro sistema reconocerá como un disco duro tradicional. Y es la mejor opción de elevar el rendimiento sin hacer ningún cambio ni agregar componentes más sofisticados en nuestra computadora. Seguramente te estarás preguntando por qué mejora el rendimiento. Y bueno, te voy a explicar. La velocidad de la memoria física que tenemos instalada en nuestra computadora es mucho mayor que la de cualquier disco duro. Por ejemplo, un disco duro de 7200 revoluciones por minuto, su velocidad de transferencia ronda entre los 60 y 115 MB por segundo. Mientras que en una memoria RAM DDR2 de 800 MHz puede alcanzar velocidades hasta 800 MB por segundo, e incluso mucho más dependiendo del tipo de memoria que estés utilizando. Al usar un disco RAM, parte de la memoria física será utilizada por Windows como si se tratara de una unidad independiente y podrás almacenar información en ella. ¿Cuáles son los usos prácticos del RAM disk o disco RAM? El principal uso es almacenar datos que usemos con mucha frecuencia y que requieran una máxima velocidad y también requieran un gran ancho banda. Entre otras cosas, abajito les describo una lista con algunos de los usos más comunes que se le puede aplicar al RAM disk o disco RAM. Lo podemos aplicar tanto para los archivos de paginación o memoria virtual, archivos temporales de Windows, archivos temporales y caché de programas, por ejemplo, de edición de video, disco virtual para Photoshop, el caché de Google Earth, juegos en 3D, base de datos y mucho más. Así que, si quieres saber cómo tú puedes hacer esto y mejorar el rendimiento de tu computadora, ahora te enseñaré paso a paso cómo lo debes hacer. Así que, vámonos. Muy bien, lo primero que debemos hacer es comprobar la cantidad de memoria RAM que posee nuestro equipo. Para eso nos vamos a ir a nuestro icono de equipo, le damos clic derecho, propiedades, y en la ventana que nos aparece en este momento, aquí en la parte de sistema, nos mostrará en el apartado de memoria RAM instalada la cantidad de memoria RAM que tenemos. En este caso yo tengo 16 GB de RAM. Deben tener en cuenta que al menos deben tener mínimo 4 GB de RAM para que Windows funcione bien y de manera fluida. El resto lo podemos asignar en nuestro disco RAM. Por ejemplo, yo tengo 16 GB de RAM, puedo hacer un disco RAM de 4, de 8, ¿me entienden? De 12, pero siempre dejando mínimo 4 GB de RAM para que el sistema operativo funcione de manera fluida. Una vez que ya comprobamos la cantidad de memoria RAM que tiene nuestro equipo y sacamos el cálculo de cuánto es el tamaño y la capacidad del disco RAM que vamos a crear, debemos proceder a instalar la aplicación con la que vamos a hacer todo esto. Existen varias aplicaciones, pero en este caso yo utilizo una que se llama ImDesk. Esta aplicación es la más sencilla y fácil de utilizar, por lo cual yo se las recomiendo y el enlace para su descarga lo dejaré aquí abajo en la caja de observación. Una vez descargada e instalada la aplicación, que es muy sencilla de instalar como cualquier otra aplicación que hayan instalado antes, se crearán estos dos iconos en el escritorio. Nosotros simplemente debemos ir al que dice configurar RAM disk, doble clic, nos pedirá permisos de administrador, le colocamos que sí, y nos abrirá esta ventana. En esta ventana podemos configurar rápidamente lo que vendría siendo nuestro disco RAM. ¿Ok? Tenemos la opción de tamaño, letra de unidad, tipo de sistema de archivos y unas par de opciones que le explicaré ahora. En este caso, por ejemplo, yo voy a crear una unidad de 4 GB de RAM.
¿ok? En este caso yo consumiré 4 GB de RAM para crear una unidad de 4 GB. La tengo marcado ahí, tenemos la opción de kilobyte, megabyte y gigabyte. En este caso yo marcaré la de gigabyte. Esta opción que dice aquí de asignar memoria dinámicamente es para que nuestro disco RAM utilice solo la memoria que necesite y la cantidad límite que hemos establecido aquí arriba, en este caso 4 GB. El sistema de archivo lo recomiendo que lo dejen tal como está, en este caso NTFS. Y la letra de unidad, yo en este caso voy a seleccionar una letra bien lejana, por ejemplo la W. Lanzar el inicio de Windows es para que cada vez que nosotros reiniciemos la computadora se vuelva a crear lo que acabamos de configurar aquí. ¿Por qué? Ahora, a lo mejor se preguntarán por qué debo configurar todo esto de nuevo. Recuerden que la memoria RAM es de tipo volátil, es decir que a diferencia de la memoria de nuestro disco duro, cuando apagas en la computadora se elimina todo lo que hay almacenado en ella. Aunque más adelante, en este mismo video, les enseñaré cómo hacer para que eso dure, o sea que nuestra configuración que hacemos y esta unidad de disco RAM perdure para siempre hasta que nosotros la eliminamos cuando queramos. Ahora, volviendo al tema, simplemente basta con colocar esta información que tal cual como la tenemos aquí y le damos en aceptar. Automáticamente, de manera muy rápida, nos ha creado una nueva unidad. En este caso es la unidad RAM Disk de la letra de unidad W y tiene un tamaño de 4 GB. Doy a aceptar. Voy a cerrar esto por el momento. Ok, ya tenemos nuestra unidad creada, pero ¿cómo comparo? ¿Cómo sé si es que realmente sirve lo que me estás explicando? Bueno, voy a utilizar una herramienta que se llama Crystal Disk Mark, que nos sirve para comprobar la velocidad de lectura y escritura de los discos duros que tenemos en nuestra computadora. Aquí la tengo y su enlace de descarga también la voy a dejar aquí abajo en la casilla de observación. Es una aplicación gratuita, al igual que la que acabamos de instalar, así que no se preocupen. Ejecutamos la aplicación y aquí tenemos nuestra aplicación. Le daré una explicación muy rápida. Aquí tenemos el número 3, 500 y la letra E. En la primera opción significa el número de pruebas que va a hacer, ¿ok? En la segunda opción significa el tamaño de cada prueba. Y en la tercera opción es la unidad, o en este caso el disco duro que queremos comprobar. En este caso, si se fijan, yo tengo 5 unidades. La primera de 112 GB, la segunda de 112 GB, la tercera de, se podría decir casi 500 GB, la cuarta y la quinta de 4 GB, ¿ok? En este caso, las dos primeras unidades son dos discos duros SSD. La tercera que está aquí es un disco duro estándar, disco duro rígido normal de 7200 revoluciones. Y las dos últimas que tengo aquí son unidades disco RAM creadas. Y yo tengo aquí dos creadas, ¿ok? En este caso voy a comprobar primero el disco duro normal estándar, que es el que traen casi todas las computadoras de 7200 revoluciones, y lo vamos a comparar con uno de nuestros discos recién creados. Le doy aquí. Vamos a, para que no sea tan largo el proceso, porque esta aplicación toma su tiempo, voy a colocar de 500 megas y solamente vamos a hacer 3 procesos. Le damos aquí en todo y va a iniciar. Esperamos unos par de segundos, minutos, dependiendo de la configuración que hagamos. Se puede tardar más y menos, así que voy a acelerar en este momento un poco el video para ya netamente ver los datos finales. Muy bien, acaba de terminar el proceso. Para ver cuánto tiempo se tardó, pueden checar abajito en la hora y pueden comparar el tiempo. Ahora, si se fijan, me dice que esta unidad tiene una velocidad de escritura y lectura de 115 megabytes, bastante parejo, por segundo. ¿Ok? Aquí lo ven, 115 megabytes por segundo en lectura y 114 megabytes por segundo en escritura. Lo siguiente que vamos a hacer es realizar la misma prueba a la unidad que acabamos de crear. En este caso fue la unidad W, que está aquí. Le doy aquí y simplemente le damos nuevamente y va a comenzar el proceso nuevamente. Así que
nuevamente voy a acelerar un poquito el proceso para que veamos los resultados. Así que vamos nuevamente. Ya está por terminar el proceso y estoy seguro que están en estos momentos quedando impactados por lo que están viendo en la pantalla. Y aún no está y ya está casi terminando. En estos momentos está aquí, aparece que está de 2 de 3. Está ya terminando. Terminado. Y wow, vean esa diferencia. Tenemos en velocidad de lectura 2288 megabytes por segundo, lo que equivale a 2 GB 200. Y tenemos una escritura de 2546 megas por segundo, 2 GB y medio. ¿Y cuánto habíamos visto anteriormente? ¿Cuánto fue la suma del disco duro de 7200 revoluciones? 115 megas de escritura por segundo y 115 megas de lectura por segundo. Chequen ustedes mismos y vean que no estoy mintiendo en lo que les digo. Ahora, vamos a hacer otra prueba. Ya hicimos esta pequeña prueba con este programa que está hecho para esto. Pero llevémonos un poco a la práctica. Antes que se me olvide, vamos a hacer una prueba más. Pero esta vez vamos a comparar nuestro disco RAM con los dos discos duros SSD que tengo instalada en esta computadora. Recuerden que les dije que la unidad C y la unidad D eran discos duros de SSD de 112 GB. Bueno, vamos a compararlo. Igual, de 500 megas cada prueba y de 3 ciclos, ¿ok? Así que vamos a ver si nuestro disco RAM está a la par, le hace competencia, puede estar mejor o un poco. Vamos a ver, veamos que los resultados hablen por sí solos. Así que le damos nuevamente y voy a acelerar nuevamente el video para que ya veamos concretamente los resultados. Bueno, como verán, ha cambiado un poco nuestra pantalla. Si verán, tengo 3 ventanas abiertas. Las 2 ventanas de arriba son los 2 discos duros SSD, que tiene mi computadora. Y la que está abajito es la unidad que acabamos de crear. En este caso la unidad W. Y si se fijan, tiene más espacio usado, el 89%, es porque le copié información para que estuviera igual. En este caso, compitiera en igualdad de condiciones con las otras unidades. Y ustedes mismos pueden ir comparando los resultados. Su vista, arriba 2 discos duros SSD y abajo el competidor, un disco RAM recién creado de 4 GB. Comparen su velocidad de lectura y escritura, ustedes mismos tienen los resultados ahí. Ha terminado y ahí tienen ustedes mismos la diferencia de velocidades. Es mucha, demasiada. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es la configuración para que nuestro disco RAM se mantenga en el equipo funcionando a pesar de que nosotros reiniciemos la computadora o la apaguemos. Así que ahora vamos a ir con esa configuración. Si solo vas a usar tu disco RAM para gestionar más rápidamente archivos temporales, o sea, archivos que te da igual que se pierdan, esta configuración realmente no la puedes hacer y ya con lo anterior ya estás listo. O sea, para usarlo y comprobar que realmente funciona. Ahora, si vas a darle otro uso, como instalar algún programa, guardar datos en él que te interesen conservar, tal como les comenté antes, existe una forma de evitar que todos estos datos se pierdan al apagar el equipo. Hay dos métodos para hacer que los datos de tu disco RAM se mantengan, y eso dependerá del uso que le quieras dar. Uno te puede convenir más que otro. Si solo vas a almacenar algunos archivos o programas portables, puedes crear una carpeta en tu disco duro con el contenido que quieres cargar en tu disco RAM para ejecutarlo a mayor velocidad y en la configuración indicar que se cargue el contenido de esa carpeta. El otro método de hacerlo está especialmente indicado si quieres instalar algún programa en el disco RAM. Este sistema consiste en crear un archivo de imagen del disco RAM y en la configuración indicar que se monte esa imagen cada vez que se inicie, en este caso el disco RAM, con la configuración que le hicimos hace un momento. Es algo muy similar
a lo que se produce cuando montamos imágenes ISO y que automáticamente se va montando cada vez que se inicia la computadora. Para establecer en este caso la configuración de ambos métodos, debemos configurar nuestro disco RAM tal y como te hemos mostrado anteriormente. Nos vamos a ir nuevamente a nuestra opción de configurar RAM Disk. Nos va a pedir permiso de administrador, le colocamos que sí. Pero esta vez nos vamos a ir a la ventana de Data y donde dice carga de contenido de imagen o carpeta, pulsamos sobre el botón búsqueda y vamos a establecer la carpeta con el contenido del disco RAM que acabas de crear. En este caso, por ejemplo, voy a crear esta carpeta que está aquí. Le doy a aceptar. En este caso, es una carpeta que contiene simplemente el instalador de una aplicación de Adobe. ¿Ok? Le damos a aceptar y nos mostrará que dice que este volumen se desmontará y se perderán los datos no guardados. Le damos a aceptar. En este caso lo que estamos haciendo es desmontar el disco RAM que habíamos creado para establecer los nuevos parámetros que acabamos de configurar. En este caso que tenemos configurados aquí. Ok, recuerden seleccionar la unidad. Ok, ya se ha creado nuevamente. Y en este caso, si se fijan, ya tenemos de los 4 GB, 3 GB 61 megas disponibles. Si nos vamos a equipo, nos vamos a nuestra unidad W. Se fijan, automáticamente ya apareció el contenido de la carpeta que yo tenía aquí. Ahora, si quieres generar un archivo de imagen para montar con la información que acabamos de aquí de seleccionar, simplemente nos vamos a equipo, seleccionamos nuestro disco RAM que creamos, le damos clic derecho y aquí abajito en nuestra tercera opción nos dice guardar contenido del disco como archivo de imagen. Si le damos OK, nos pedirá permiso de administración. Y aquí, por ejemplo, en este caso yo pondré Adobe. Y le doy guardar. Le doy OK. Y me empezará a crear una imagen con el contenido. Aceptar. Y ya hemos creado una imagen con el contenido que tenemos dentro de nuestro disco RAM. Así de sencillo, así de fácil. A continuación, en la pestaña Data, vamos a seleccionar la imagen que hemos creado. Pero recuerden siempre primero tener seleccionada la unidad, que es la que estamos trabajando, que en este caso es la unidad W. Que tengan seleccionada la opción de lanzar al inicio de Windows. Una vez que comprobamos esta información, nos vamos a Data. En donde dice carga contenido de archivo de imagen o carpeta, vamos a seleccionar el archivo de imagen que acabamos de crear. Para eso nos vamos a la ruta donde lo guardamos. En este caso yo lo guardé en mis documentos. Me voy aquí, busco mis documentos y selecciono el archivo de imagen. Le doy a aceptar y luego le doy en aceptar. Me mostrará nuevamente que este volumen se desmontará, se perderán los datos que no guardamos si deseo continuar, sí o no. Recuerden que lo que va a pasar ahora es que se va a desmontar la unidad, se borrará todo lo que tiene y ahora cada vez que la unidad se monte o cada vez que creemos nuestro disco RAM, automáticamente se le cargará la información de la imagen que hemos creado. Entonces, ¿qué pasará ahora? Listo, se creó. Si yo le doy cerrar aquí y me voy a nuestro disco RAM, si se fijan tiene la información de la imagen. Ahora, ¿qué pasará con esto? Que cada vez que nosotros arranquemos la computadora, encienda, automáticamente el programa, este programa creará nuestro disco RAM y le cargará automáticamente la imagen que nosotros creamos. Es prácticamente similar a lo que pasa cuando montamos unidades virtuales para jugar. ¿Ok? Y ya está. Con eso ya tenemos nuestro disco RAM creado. Y podemos sacarle bastante provecho para instalar aplicaciones, guardar información, etc. Eso sería todo lo de este video.
Espero que les haya gustado, es un poco largo, pero quise explicarlo lo mejor posible para que ustedes lo entendieran y lo pudieran aplicar. Literalmente yo lo uso y me ha servido bastante, sobre todo cuando cargo la librería de caché de Photoshop, ¿ok? Así que espero que les haya servido. Se despide Víctor, denle like al video, compártanlo y comenten. Así que estén muy bien, nos vemos, hasta pronto.